Creo necesario refrendar lo que se ha dicho hasta el momento sobre la Carta, sobre su importancia, sobre la trascendencia de la cláusula democrática que la antecedió en la Declaración de Montreal y lo que ésta significa en el conjunto de normas del derecho internacional americano que se encuentran depositadas en la OEA y de las cuales creo la OEA debe seguir siendo, como lo ha sido hasta ahora, su eje articulador. Interpreto así una opinión generalizada sobre la importancia del derecho. Yo no soy abogado, soy historiador y muchas veces he sido crítico de una aproximación excesivamente jurídica a los problemas políticos, porque hay a veces un formalismo que aquí ya se ha subrayado, que hace que algunas personas crean que la norma por sí misma tiene la capacidad de reformar, de cambiar la realidad, y eso no necesariamente es así. Más bien, en la mayoría de los casos, la norma es el resultado de la realidad, no al revés. Sin embargo, tengo que admitir también que en el caso del derecho internacional, y particularmente aquel referido a los derechos humanos, el avance ha sido gradual y ha sido acumulativo, y por lo tanto, es muy importante que la norma se preserve, que la norma se obedezca, por supuesto que se cumpla con la letra y el espíritu de la norma, y que ésta tenga un referente institucional capaz no solamente de atesorarla, de guardarla, sino también de administrarla, en este caso, la Organización de Estados Americanos. Y a ese respecto, uno puede hacerle a la OEA una gran cantidad de críticas, las que se han hecho aquí y otras. Sin embargo, América Latina sería muy distinta sin la OEA que con ella. Y esto es cierto también para las Naciones Unidas. Es cierto para los órganos multilaterales en general. Uno no puede imaginar qué pudo haber sido del mundo sin Naciones Unidas. Tendríamos que tener una bola de cristal y ni historiadores ni politólogos la podemos usar porque no existe. Pero es probable que hubiese sido un mundo mucho más complicado, especialmente porque las organizaciones multilaterales, aquellas que están conformadas por estados, se han convertido en una materialización, en una realización de lo que Immanuel Kant, ya a mediados del siglo XVIII, proponía, que era un sistema internacional en donde los estados tenían un balance, encontraban un balance en las organizaciones multilaterales. Y yo creo en ese multilateralismo, me parece que es importante, aunque el sueño que muchos tenían, yo no, pero muchos tenían, de que fuesen estas organizaciones a principios de los años 90 las que fuesen gradualmente sustituyendo a los estados para convertir al mundo en un mundo mucho más fraterno, mucho más construido sobre la base de ideas y principios y no sobre la base de intereses, pudiese materializarse. Eso no ocurrió y hoy lo que tenemos es un mundo de estados que no solamente no han perdido sus imperios, sus posibilidades de imponerse, sino que además están volviéndose cada vez más autorreferentes. Y de allí buena parte de las autocracias y que estamos mirando en nuestro tiempo. Y digo esto porque al final de cuentas, cuando uno mira a organizaciones como la OEA o como Naciones Unidas o cualquiera de las organizaciones de sus respectivas familias institucionales, tiene que llegar a la conclusión de que esas organizaciones no tienen vida propia ni potestades necesariamente autorreferentes, sino que son lo que sus partes desean que sean. En el caso de Naciones Unidas, esta no puede operar libremente en todos los casos, requiere de las autorizaciones de los estados, sea esta la Asamblea General o los consejos, como el Consejo de Seguridad, en donde 5 miembros permanentes, que son las antiguas 5 potencias nucleares, deciden lo que la OEA, lo que las Naciones Unidas pueden hacer o no, en materia de intervención, por ejemplo, militar, que son los dientes que tiene las Naciones Unidas, y ello, por supuesto,
limitado por quienes están financiando las operaciones de paz y de mantenimiento de la paz o de quienes financian a las Naciones Unidas. Bueno, lo mismo pasa con la OEA. Los estados determinan cuáles son las normas, firman esas normas, las determinan como la Carta Interamericana, y son los estados los que resuelven después cómo las aplican, teniendo el secretario general y las personas de su secretaría una capacidad limitada para llevar adelante esas tareas. Por eso creo que una buena parte de la responsabilidad, y aquí no quiero nuevamente sugerir que no hay responsabilidades del órgano multilateral, pero la responsabilidad principal de la aplicación de la Carta es de los estados que la firmaron, no el secretario general de la OEA. ¿Quiénes son los que votan o quiénes son los que no votan en la OEA? Los estados. Por eso es que no se puede aplicar la Carta, no porque la Carta sea mala, sino porque los principios de la Carta no están siendo adecuadamente puestos en ejecución por los Estados mismos, por las razones que sean. Y aquí podemos entrar entonces a otra discusión sobre si son estados más perfectos, menos autoritarios, más democráticos o no, y ahí la discusión se complica mucho. Y lo hemos visto una y otra vez en América Latina, porque así como hay dictaduras de izquierda, lo señalaban bien en los paneles anteriores, o gobiernos que las auspician, no siendo gobiernos dictatoriales, han rechazado los principios de la Carta, también los hay de derecha. Dictaduras que durante décadas en América Latina tutelaban el derecho en la OEA y definían, violentaban los derechos humanos y hablaban de derechos humanos en la OEA. Promovían golpes de Estado en otros países y defendían la democracia liberal en la OEA. Esas inconsistencias que se explican por fenómenos internos en los países son los que han inhibido la aplicación de mucho de ese derecho humanitario. Y es allí donde, creo yo, debemos poner más atención. ¿Qué es lo que está pasando al interior de los estados de América Latina? ¿Por qué es que seguimos sin poder atender de manera eficaz y permanente esos desafíos que han llevado a muchas de esas inconsistencias que se reflejan en los organismos multilaterales? La exclusión, la pobreza, la debilidad de las instituciones, la falta de cohesión social, como dicen en la Unión Europea. Allí es a donde creo que hay que apuntar, y desde esa perspectiva me parece que debemos de hacer un esfuerzo por aprovechar esta segunda década de la Carta para hacer una reflexión sobre la naturaleza de los desafíos que tiene hoy nuestra región, que siguen siendo desafíos estructurales, tanto como estrictamente políticos. Termino diciendo que me parece que los principios recogidos en la Carta son fundamentales. Hoy, la Asamblea Legislativa, el Parlamento costarricense, probablemente en estos momentos está iniciando una sesión especial para otorgarle la ciudadanía costarricense honorífica al escritor Sergio Ramírez Mercado, perseguido por la revolución, tornada dictadura que durante ya tantos años ha oprimido al pueblo nicaragüense. Es muy diferente ese ejemplo al de la dictadura Ortega Murillo, que le ha dado ciudadanía nicaragüense a expresidentes de países vecinos para que vayan a refugiarse a Nicaragua y no tengan que atender, como es la obligación de todos quienes hemos sido funcionarios públicos, las obligaciones legales que nos impone nuestra responsabilidad. Y en ese sentido, me parece que cuando uno mira lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Venezuela, Cuba, sin duda, también como un país que no cumple con las
características de la democracia tal y como se entienden en la Carta, es que debe continuar expresando su fe en esa Carta. Y claro, queremos verla aplicada. Y en el caso de Nicaragua, afortunadamente nos hemos acercado mucho a ese punto, entre otras razones porque países que estaban defendiendo la no aplicación de la Carta han entrado en una reflexión inducida por los acontecimientos en ese país, una barbárica persecución a todos los principales dirigentes de los partidos de oposición de Nicaragua, que debe tener elecciones el 7 de noviembre, elecciones que no pueden, bajo esas circunstancias, de ninguna manera ser consideradas legítimas. Tenemos que seguir buscando la preservación de la Carta. Y desde ese punto de vista, yo quisiera sumarme a quienes han dicho aquí que esta Carta es muy importante como parte de ese acervo latinoamericano del cual nosotros también somos responsables como ciudadanas y ciudadanos de esta región. Termino felicitando a las instituciones organizadoras que nos han convocado aquí, porque no es un tema menor el contar con la Carta Democrática Interamericana, ni tampoco lo es el sabernos corresponsables de su aplicación por medio de nuestra propia participación en los estados a los cuales pertenecemos. Yo debo de retirarme dentro de algunos minutos porque tengo otros compromisos que atender en la universidad que desafortunadamente no puedo, no puedo dejar de asistir a ellos, y por tanto me disculpo tanto con los distinguidos miembros de la mesa como con ustedes, pero nuevamente mi gratitud a quienes han organizado este encuentro.